tal? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a... en este video vamos a estar realizando la explicación de cómo es que se realiza la reducción de términos semejantes en el álgebra. ¿Ok? Entonces vamos a realizar aquí un par de ejemplos. Pero recordemos que los términos semejantes en el álgebra se refiere a eh, términos que contienen la misma parte literal y afectada por los mismos exponentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la expresión, perdón, si yo tengo por ejemplo x cuadrada más 9x cuadrada. Tenemos estas dos expresiones, estos dos monomios. Y bueno, ¿cómo sabemos si estos dos términos son semejantes? Porque tienen la misma parte literal, o sea, los dos tienen x, los dos tienen la misma base literal y también tienen el mismo exponente, ¿sí? Entonces los términos semejantes sí se pueden sumar. Por ejemplo, si este término no tuviera el 2, ahí no serían semejantes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, estos términos no se podrían sumar. Solamente se suman cuando son semejantes, ¿ok? A pesar de que tienen la misma literal, la misma letra, no tienen el mismo exponente. Entonces, para que se puedan sumar, recordemos, deben de tener el mismo exponente, ¿ok? Entonces, regresemos al ejercicio que teníamos en un principio. Aquí vamos a aplicar la regla de los signos para operaciones de suma y resta. Recordemos, las operaciones de suma y resta, dice la regla que cuando tenemos signos positivos, o sea, más y más es igual a más y se suman. Si tenemos dos negativos, menos y menos es igual a menos y se suman. Y cuando tenemos signos contrarios, pues la operación que se realiza es una resta y se coloca el signo del término de mayor valor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un más. El primer término no tiene signo, pero se le considera positivo. Es cuando un término no tiene signo, es como si aquí tuviera un más. Solamente que el signo positivo no se coloca cuando va al principio. Entonces, ya que tenemos estos dos términos, se coloca en el resultado la parte literal y dice el procedimiento, se realiza la suma algebraica de los coeficientes. Cuando hablamos de coeficientes, en un término, siempre hablamos del número, por lo general del número que acompaña a la literal. Entonces, en este caso, tenemos, aquí es como si tuviéramos un 1. ¿Sí? Cuando un término no tiene coeficientes, el coeficiente es 1. Entonces sería 1 más 9, pues es 10, ¿verdad? Entonces aquí quedaría como resultado 10x cuadrado. Ahora, por ejemplo, si tenemos un menos 7x cúbica menos 9x cúbica. Igual, nos vamos a preguntar si los términos son semejantes. Sí, efectivamente son semejantes. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma parte literal, o sea, los dos tienen x. Y esa x en los dos casos tiene el mismo exponente. Entonces, se coloca en el resultado la parte literal, en este caso, x cúbica. Alguien me podría preguntar, bueno, es que eh, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Los exponentes no cambian? No. En el caso de la suma, no. Cambiarían en las operaciones de, tal vez, no tal vez, en la multiplicación y en la división. Pero en las operaciones de suma o resta, el exponente no cambia. Entonces, se pasa como tal lo que tienen en común, o sea, la misma parte literal. Los dos tienen x cúbica, coloco en el resultado x cúbica. Y se realiza la suma algebraica de los coeficientes. Entonces, aquí tenemos menos 7 menos 9. La regla dice que si tenemos menos y menos, el resultado es menos y se suman.
Aquí tenemos la suma de 7 más 9, pues nos da 16. ¿Sí? Vamos a realizar ahora otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a realizar el siguiente. El siguiente tiene que ver con términos de distinto signo. Por ejemplo, tenemos menos 3a más 12a. ¿Serán términos semejantes? Efectivamente, son términos semejantes porque los dos tienen la misma literal, la misma letra, ¿sí? Los dos tienen A. Y esa A tiene el mismo exponente. Bueno, de hecho, si observamos aquí las literales no tienen exponente o tienen exponente 1, ¿verdad? Su exponente es 1. Son lineales, se les llama. Entonces, como tienen el mismo exponente y tienen la misma base, pues se coloca en el resultado la A y nuevamente se realiza la suma algebraica de los coeficientes, perdón. En este caso sería 12 menos 3. Son signos contrarios. La regla dice que se restan, pero se coloca el signo del mayor. Como el mayor es 12 y es positivo, el resultado va a ser positivo. Recordemos que cuando el resultado es positivo, el más no se coloca. Se entiende que el término es positivo cuando no tiene signo. Entonces no colocamos signo porque es positivo, pero sí realizamos la resta de 12 menos 3. Entonces aquí como resultado nos da 9a. ¿Ok? Vamos a realizar otro. Vamos a realizar, por ejemplo, un menos un medio de x. Este ejercicio tiene coeficientes fraccionarios. Menos un medio de x. Menos un tercio de x. Entonces, colocamos en el resultado. Aquí, por ejemplo, en la suma de fracciones, el método que se utiliza depende de los denominadores. Recordemos que en una fracción, el valor que tenemos arriba se le conoce como numerador y el valor que tenemos abajo, pues en la fracción, aquí abajo, se le conoce como denominador. Entonces, el método de solución, cuando tenemos involucradas fracciones, depende de cómo son los denominadores. Entonces aquí vemos que los denominadores son distintos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando los denominadores son distintos? Tenemos que encontrar un factor común, que es la multiplicación de ellos. Entonces multiplicamos 2 por 3, me da un 6, ¿sí? 2 por 3 me da 6. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer el método, incluso aplicar el método que muchas veces se utiliza, el método que le conoce como método de la mariposa o de la carita feliz, ¿verdad? Que es la multiplicación, multiplicamos cruzados, este por este y este por este. Entonces, por ejemplo, aquí el primer término, bueno, aquí la ventaja es que los dos son negativos, se coloca menos y multiplico 3 por 1. 3 por 1 me da 3. Y luego el siguiente término también es menos, coloco menos y multiplicamos 2 por 1, 2. Bueno, y los dos términos tienen x, ¿verdad? Entonces aquí sería en todo caso menos 3x y menos 2x. Ahora sí, realizamos la sumatoria. La podemos realizar incluso aquí abajito. Entonces tenemos que menos 3 menos 2 es menos 5. Y como tenemos denominador 6, el resultado nos quedaría como menos 5 sextos de x. ¿Sale? Muy bien. Vamos a realizar uno más.
más ya para finalizar esta pequeña transmisión en vivo. Tenemos, por ejemplo, vamos a hacer otro igual con coeficientes fraccionarios. Tenemos, por ejemplo, 2/3. 2/3 de y cuadrada menos 4/9 de y cuadrada. ¿Ok? Entonces, lo mismo. Bueno, aquí esta operación se puede resolver de dos formas, ¿verdad? La primera forma sería como el ejercicio anterior, ya que este, tenemos denominadores distintos. Recuerden que la forma o el método de solución que vamos a utilizar para realizar la suma de fracciones depende de los de abajo, depende de los denominadores, cómo son, si son iguales, si son distintos. En este caso, si son distintos, lo podemos resolver como el anterior, o sea, se coloca un igual, colocamos nuestra línea de fracción, multiplicamos los de abajo, 3 por 9, 27, etc. Pero observemos lo siguiente. Sí son distintos, pero son múltiplos. ¿Eso qué significa? Que en este caso el 3 lo puedo convertir en 9 multiplicándolo por un número. ¿Y qué ganaríamos con eso? Tener denominadores iguales. Y recordemos que en la suma de fracciones, cuando el caso más fácil de la suma de fracciones es cuando tenemos denominadores iguales. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a hacer eso. Vamos a convertir a este 3 lo vamos a convertir en un 9. Entonces, ¿cómo lo convierto en 9? Multiplicándolo por 3. Entonces aquí voy a poner una fracción. Entonces abajo multiplico por 3. Este lo vamos a multiplicar por 3. Pero si abajo multiplico por 3, arriba multiplico por 3. Si aquí tuviera un 5, perdón, si tuviera que multiplicar aquí por 5, multiplico por 5 abajo y por 5 arriba. ¿Sí? No nada más se multiplica abajo, se multiplica abajo y arriba por el mismo término. Entonces realizamos la multiplicación, tenemos 3 por 2, nos da 6, 3 por 3, 9, 6/9 de y cuadrado, ¿sí? Ya multiplicamos. Recordemos la multiplicación de fracciones se realiza directa, numerador por numerador, 3 por 2 es 6, se coloca arriba, denominador por denominador, 3 por 3 es 9 y se coloca abajo. Y la segunda fracción, pues no le hacemos nada, la colocamos como menos 4/9 de y cuadrado. ¿Ok? Ahora observamos, tenemos 6/9 y menos 4/9, los dos tienen denominador 9. ¿Qué se hace cuando tenemos el mismo denominador? Se coloca el denominador en común y se realiza la suma algebraica, en este caso de los numeradores. Entonces colocamos 6y cuadrada arriba, 6y cuadrada menos 4y cuadrada. Realizamos la sumatoria, 6 menos 4, tenemos signos contrarios, se restan y se coloca el signo del mayor. El 6 no tiene signo, pero recordemos que se toma como positivo, como si tuvieran más. Entonces el resultado va a ser positivo, pero no se coloca el positivo. Entonces 6 menos 4 pues es 2 y abajo tenemos un 9, entonces tenemos que el resultado sería 2/9 de y cuadrado. ¿Sale? Pues bueno, entonces aquí daríamos por terminada la explicación. Sí, es una pequeña
explicación, es parte de lo que hacemos nosotros como tutoría matemática. Si en un momento dado les interesa alguna clase de regularización, donde veamos más a fondo este tipo de temas, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.